Los fallecidos diarios en España por coronavirus caen a 637, la cifra más baja en casi 2 semanas. Es el cuarto día consecutivo que se reduce el número de muertes. A esto le sumamos que en Navarra, aunque hemos tenido un pequeño repunte, han llegado 18.000 test más para llevarse a cabo. Y llegarán también los respiradores que Navarra compró a Turquía. Ha dicho la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que el material saldría hoy hacia España. Ministra que estará mañana con nosotros en este programa. Y este lunes volvemos a hablar de Volkswagen, que ha comunicado reunión con el comité para valorar la vuelta de la actividad en la planta una vez que se levanten las restricciones a la industria durante el estado de alarma. Muy buenas noches. 23º día de confinamiento. ¿Llevan ustedes la cuenta o la perdieron hace días? Hay quien me dice que es lo mejor, mirar al frente y no mirar hacia atrás ni para coger carrerilla, pero ya ven que a veces los datos no dejan otra. 9 fallecidos más en Navarra en las últimas 24 horas. Suman ya 187 muertes. El número de casos de coronavirus asciende a 3.231, lo que supone 158 más en la última jornada. Se trata de un ligero incremento en el número de casos y fallecidos respecto al domingo. Navarra, de esta manera, junto con Baleares, se convierten en los 2 únicos territorios de España en los que aumentan los casos respecto a la jornada anterior. En las UCI, a día de hoy, hay 91 ingresados, uno más que ayer, y nos seguimos fijando en el dato de los positivos. El número de pacientes de las altas en positivo que se han curado asciende, como ven, a 380, 46 más en las últimas 24 horas. Estos son los datos principales de Navarra, que por zonas básicas nos lleva a fijarnos también en el mapa de la comunidad foral en puntos como Artajona. Ya ven la zona más oscura. Ahí el dato de casos de afectados por cada 1000 habitantes es el más alto, con 15 casos, seguido de Tafalla con 13 y el barrio de Azpilagaña de Pamplona con esos 11 casos por cada 1000 habitantes. Le sigue Cintruénigo con 10. Veremos qué pasa con los datos, porque se van a empezar a hacer los 18.000 test que ya tenemos en Navarra, así que no sería de extrañar que suban los casos. Pequeño repunte en la curva de casos que desde Salud achacan al incremento de pruebas PCR. Este fin de semana se han realizado 757 en residencias, un repunte que puede volver a darse en los próximos días. Que de manera global nos encontramos ya en una fase de estabilización de la enfermedad, lo que se denomina meseta. No obstante, se pueden registrarse cifras cambiantes, lo que se denomina dientes de sierra. Hoy lo hemos apreciado en este pequeño repunte de contagios que hemos comentado a qué creíamos que se debe. Datos que van al compás de las pruebas que se realizan. Ya han llegado los test rápido a la comunidad foral, 18.000. No van a sustituir las pruebas que se vienen haciendo, sino a complementar. El llegar a un mayor número de población diagnosticada, que podamos avanzar en este diagnóstico complementario en pacientes que están en domicilio como casos probables o en pacientes que pueden haber pasado. Estamos diseñando esta estrategia de implantación. Sobre estas palabras de María Chivite de ayer. Y nos ofrecemos a contribuir con ese conocimiento y esa experiencia y a pilotar ese desescalamiento. Por lo tanto, nos hemos puesto a disposición para colaborar en ese trabajo y ser una comunidad piloto. Hoy la consejera de Salud asegura. Pero esto no supone en ningún momento salir antes del estado de alarma, sino que supone una monitorización de la vuelta progresiva. Monitorización que de momento no concreta. Navarra, de esta manera, sería comunidad piloto en el grupo que está trabajando para la salida escalonada del estado de alarma. Bueno, pues ya ven cómo están las cosas a día de hoy, con esa esperanza, con esa cautela, todos nos aferramos a esos datos, aunque lo peor de todo es que mañana, con ese aumento de casos, podríamos estar hablando de datos de nuevo que aumenten, pero en cualquier caso que haya más test para hacer es una buena noticia, independientemente de lo que ocurra y lo que les contemos a partir de mañana. En fin, ya lo ven, sigue siendo alto, muy alto, 637 personas fallecidas en un solo día, pero bastantes menos que los 950 que tuvimos el jueves, el día más negro de toda la tabla histórica. El dato nos lleva a niveles parecidos a los del día 26 de marzo, cuando la tendencia indicaba un claro crecimiento, a pesar de que aquel día fue también más bajo.
confirma la tendencia descendente de la pandemia. Lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Navarra Televisión ha preguntado por el desfase de los datos sobre la incidencia en las UCIs. Navarra da el dato real y el Ministerio el acumulado. Hoy, por ejemplo, según ese dato acumulado de Moncloa, son 124 los pacientes que han ingresado en la UCI en nuestra comunidad. El dato real actualizado que ofrece el Ejecutivo Foral es que a día de hoy hay 91 personas ingresadas. Se pregunta Navarra TV a qué se puede deber ese desfase, si no sería posible mantener un criterio común. Comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid o Navarra, donde las incidencias son más altas porque ha habido diferente circulación. Y luego, por otra parte, la información acumulada que nos llega, hay comunidades que nos están dando precisamente una información acumulada y otro que nos están dando datos de las personas que están ingresadas o están ingresadas en UCI o están ingresadas en hospital cada día. En base al tipo de información que nos dan, estamos haciendo los análisis. Sanidad quiere extender el uso de los test rápidos para poder detectar los casos precozmente y para poder comprobar quién ha pasado ya el virus. El número de profesionales contagiados en nuestro país es ya de 19.400. Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué más sabemos del virus desde el día que nos vimos, el día antes de la declaración del estado de alarma, que no sabíamos la que se nos venía encima en aquella entrevista cara a cara? Pues efectivamente no sabíamos cómo iba a continuar toda la historia, ¿no? No sabíamos que nos íbamos a tener que quedar confinados durante varias semanas, ¿no? Bueno, pues vamos sabiendo cada vez un poquito más del virus y de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que todavía la ciencia no tiene todas las respuestas y que, lógicamente, hay un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que las noticias que están llegando en los últimos días es que comienza a haber ya una desaceleración en el número de casos, que aunque cada día sigue habiendo casos, y es verdad que es un pico de sierra, ¿verdad?, con subidas y bajadas, cuando uno compara los datos en perspectiva, la tasa de incremento, pues se va viendo que esa tasa de incremento del número de casos, del número de fallecimientos, etcétera, va disminuyendo poco a poco, ¿no? ¿Qué es una persona asintomática? Estamos también empezando a hablar en otro lenguaje y lo empezamos ya a escuchar en la familia, en casa, entre los amigos, ya hablar de personas asintomáticas. ¿Qué es exactamente? Una persona asintomática, en principio, es una persona que ha sido infectada por el virus, pero que no ha manifestado ningún síntoma. Esos síntomas han sido tan leves que prácticamente ni él mismo se ha dado cuenta que ha sido infectado, ¿no? Esto se está viendo que ocurre sobre todo en las personas más jóvenes, que pueden pasar esta infección de manera, pues eso, sin síntomas, asintomático, o con síntomas muy leves, ¿no? En algunas familias ha ocurrido que una de las personas, pues igual se ha infectado y las personas más jóvenes de la familia probablemente hayan estado en contacto con el virus, incluso se hayan podido inmunizar, pero no tienen síntomas o son muy leves. De ahí la importancia de esos test rápidos, cuyo objetivo es detectar anticuerpos, detectar la respuesta inmune para comprobar si estas personas realmente han quedado inmunizadas del virus. Claro, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué es una persona inmune? Porque estamos empezando ya a escuchar esa posibilidad de que el gobierno esté pidiendo a las comunidades autónomas que habiliten lugares que puedan ser, por ejemplo, hoteles para esas personas asintomáticas. De esa manera, de una cuestión voluntaria, de una manera voluntaria, claro, porque mucha gente está diciendo, pero ¿a dónde me van a llevar, no? Si se detecta que tengo el virus, pero no tengo síntomas. ¿Esa es una buena idea para seguir estrechándole el cerco al virus?
Por supuesto, esa es la única manera de acabar sabiendo cuántas personas han tenido contacto y han sido infectadas por el virus. Eso es muy importante porque siempre lo que hemos detectado hasta ahora es, por decirlo de alguna manera, la punta del iceberg. Las personas que han sido infectadas y que han manifestado la enfermedad más o menos grave. En algunos casos hospitalización y en otros casos, desgraciadamente, fallecimiento. Pero probablemente debajo de esa punta del iceberg haya una gran cantidad de personas que hayan tenido contacto con el virus, no hayan tenido síntomas, no hayan enfermado, pero que hayan producido anticuerpos y estén inmunizadas. Eso es importante detectarlo, se detecta con esas pruebas rápidas, porque por una parte nos permite al final realmente saber cuál es la tasa de letalidad del virus, porque sabremos cuántas personas han estado infectadas, y por otra porque en principio las personas que han sido infectadas tienen cierta inmunidad, por lo menos durante un tiempo, frente al virus. Y como no se puede descartar que pueda haber una segunda oleada del virus, esas personas inmunizadas es probable que en esa segunda oleada no padezcan la enfermedad. Y por eso conocer qué tanto por ciento de la población tenemos ya inmunizada es tan importante. O sea, con un test, con un análisis, podemos saber si ya hemos pasado la enfermedad y somos inmunes. Sí, podemos detectar si tu cuerpo ha producido anticuerpos frente al virus. Y aunque no te hayas dado cuenta, porque hayas sido asintomático, tu cuerpo ha respondido frente al virus y puedes detectar a esas personas que en principio, insisto, pueden ser inmunes al virus en el futuro. O sea, esas personas podrían, por ejemplo, salir a trabajar, tener relación con el resto de las personas sin peligro. Efectivamente, las personas que en los test, por ejemplo, nos den lo que se denomina PCR negativo, es decir, que no tienen el virus, pero den positivo en estas pruebas rápidas de anticuerpos, son personas que probablemente han pasado esa enfermedad, son inmunes, no van a contagiarse, no van a contagiar la enfermedad y por lo tanto pueden ser los primeros, digamos, que puedan salir a trabajar, etc. En las personas en las que no se detecte ni infección ni inmunidad, pues simplemente tendrá que tener un seguimiento, una monitorización un poquito más estrecha, es decir, que si esa persona llega a padecer algún síntoma, inmediatamente se puede hacer un seguimiento de esa persona, ¿no? Nacho, en estas últimas 3 semanas, ¿sabemos algo más importante del virus? Por ejemplo, ¿se ha demostrado que el contagio sea más fácil, tenga un gran poder de contagio o no? Estamos otra vez a vueltas, por ejemplo, con las mascarillas. A ver, hay datos ya de que sabemos, por ejemplo, que este virus puede infectar tanto las vías respiratorias superiores, todo lo que es la garganta y la faringe, etcétera, y también las vías respiratorias más profundas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser mucho más transmisible, pero puede acabar produciendo la neumonía, ¿no? Entonces, se ha visto que en los primeros días, quizá la carga viral, la cantidad de virus que una persona puede tener en las vías superiores, hace que sea mucho más infectivo, ¿no? Y por eso hay personas, y se han detectado, pues, asintomáticas, que no presentan síntomas, pero que pueden transmitir la enfermedad, ¿no? Y luego, bueno, hemos avanzado en estas semanas también en propuestas de ensayos clínicos de antivirales, por ejemplo, ¿no? Hay un ensayo ya, digamos, controlado o dirigido por la Organización Mundial de la Salud, Solidarity, en el que se combinan todos más de 7 países, en los que todos juntos van a poner los datos de por lo tanto, de miles de pacientes en los que se van a tratar con distintas combinaciones de antivirales para poder tener resultados en las próximas semanas o meses, ¿no? Nos explicaste muy bien aquel día lo que había que hacer para esquivar
al bicho, como digo yo. Aquello del lavado de manos fue muy explicativo para entender cómo el jabón conseguía quitar esa capa de lípido que protegía al virus. En nuestro día a día, claro, ahora encerrados en casa, saliendo, por ejemplo, al supermercado, tenemos que seguir manteniendo ese tipo de comportamientos, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Hay algo más o ya quedamos a la suerte? No, a ver, yo creo que lo del lavado de manos, yo creo que todo el mundo ya lo tiene bastante asumido, ¿verdad? Ese lavado frecuente de manos. Sobre todo cuando uno sale, cuando uno vuelve de haber salido pues, a hacer la compra o lo que fuera, quizá la utilización de guantes cuando uno va a comprar, etcétera, ¿no? Ahora lo que, bueno, al principio yo creo que también porque razones de escasez de mascarillas se decía, bueno, vamos a reservar las mascarillas para el personal sanitario y para aquellas personas que estén infectadas, personas que están en contacto, en cuidado de personas infectadas, ¿no? Pero ya el CDC de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud está recomendando el uso de mascarillas, sabiendo que las mascarillas, digamos, quirúrgicas, telas o las mascarillas caseras no nos protegen de que el virus entre a nuestro interior, sino que son mascarillas que sirven para evitar que nosotros contagiemos a otros, ¿no? En la medida en la que, bueno, pues estas Hemos perdido la conexión con Nacho López Goñi, que nos estaba hablando precisamente de la importancia que tienen las mascarillas en una situación, pensaba que íbamos a volver, en un momento en el que efectivamente se está poniendo en cuestión que tengamos o no que usar las mascarillas. Sobre todo hay que usarlas, como nos estaba diciendo este microbiólogo Nacho López Goñi. Sobre todo, ¿lo tenemos? Vamos a saludarte, sí. Nacho. Sí, estás ahí de nuevo, perdona. Que hemos perdido la conexión y no me quería marchar, porque ya íbamos a continuar con el programa, no me quería marchar porque esto de las mascarillas que nos estabas contando es muy interesante. El hecho de saber que esas mascarillas que tenemos de alguna manera de andar por casa son para evitar el contagio, en caso de que uno esté enfermo. Sí, entonces estábamos diciendo que esas mascarillas, digamos, caseras o mascarillas quirúrgicas, lo que evitan es la salida, digamos, de esas partículas donde puede ir el virus, ¿no? Son para no contagiar a otra persona, no para protegerte tú, ¿no? Pero en la medida en la que haya cada vez más mascarillas disponibles y se vayan dando esas medidas de desconfinamiento, ¿verdad?, de volver a salir, pues probablemente tengamos que usarlas en aquellas situaciones en las que estemos con mucha gente o con más gente, ¿no? Muy bien, pues eso haremos. Esperemos que dentro de 3 semanas, si tenemos que volver a hablar, sea por motivos bien distintos. Y en persona. Y en persona, efectivamente. Muchísimas gracias, Nacho. Un placer, como siempre. Buenas noches. Un placer y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estamos todo el fin de semana pendientes de la ministra de Asuntos Exteriores, de Arantxa González Laya, que ha afirmado ya esta mañana que los respiradores que tenían que haber llegado a Navarra y a Castilla-La Mancha podrían salir hoy de Turquía. La ministra ha explicado que se ha conseguido desbloquear la situación con diplomacia discreta. También ha recordado que más de 75 países están imponiendo restricciones a las exportaciones de una serie de productos. Ha reconocido que el mercado internacional está muy complicado por la gran demanda de este material sanitario y la oferta limitada. Y así, a través de las redes sociales también, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, anunciaba hace 6 días su positivo en coronavirus. Hoy ha sido ingresado en el complejo hospitalario de Navarra para que se le realicen más pruebas. Según ha explicado la concejala delegada de Servicios Sociales, María Caballero, el primer edil de la capital navarra tiene altibajos, pero que este ingreso no es una cuestión alarmante. Como la mayor parte de los positivos, pues hay altibajos, son situaciones pues que un día estás mejor que otros días estás peor. En este momento me consta que le están realizando algunas pruebas en el hospital
pues porque no estaba, o sea, no es nada alarmante, pero tampoco es que no es que sea asintomático total. Entonces, bueno, pues hoy está ingresado en el hospital para hacerse unas pruebas en el Hospital de Navarra. Y esta tarde hemos conocido el fallecimiento del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Pamplona, Pepe Núñez, como consecuencia del coronavirus. Tenía 63 años y llevaba varios días ingresado en el hospital. Ahora ya nadie se acuerda de cuáles eran esas profesiones esenciales. La de periodista, por ejemplo. Elena Resano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Ese día estuvimos todos, hasta que el presidente lo aclaró, cuáles eran las esenciales, qué iba a pasar con los medios, pero estaba claro en el fondo. Sí, somos esenciales porque tenemos que seguir contando qué es lo que está pasando, ¿no? Y esa fue un poco la gran duda también cuando se amplió ese decreto de alarma y se restringió determinadas actividades. También los medios de comunicación no sabíamos si íbamos a estar incluidos o no. Era algo obvio porque evidentemente estamos en un momento en el que yo creo que es más necesario que nunca informar, contar, explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Elena, ¿se echa de menos la tierra en este confinamiento tan extraño? Se echa mucho de menos a la gente que está en esa tierra y sobre todo a tu madre, que estos días pues bueno, está sola y bueno, intentas estar más cerca. Estas nuevas tecnologías nos ayudan un montón y al final nos vemos más que nunca porque prácticamente hacemos a diario una videollamada y ya está muy pendiente además ahora con el WhatsApp y intentamos mantenerla entretenida. Te ha tocado contar muchas cosas, pero ¿pensaste alguna vez que nos iba a tocar contar las cosas de esta manera? No, y yo creo que además todos los periodistas que llevamos ya unos cuantos años en esto estamos haciendo el mismo comentario, ¿no? En mi carrera ha habido grandes noticias y dramáticas, 11S, atentados de Madrid, empecé haciendo el huracán Mitch, pero nunca habíamos pensado que esto pudiese pasar o así como está pasando, ¿no? Y todos hacemos un poco el mismo comentario. Esto es como tan surrealista, tan difícil de asimilar que cuando estamos metidos en la vorágine del día a día contándolo, necesitas parar y asimilar, sobre todo al final del día, ahora en la noche, todo lo que está pasando, ¿no? Y las consecuencias, sobre todo es muy difícil ver cuál va a ser la salida de todo esto, ¿no? Y las consecuencias sanitarias y económicas que va a tener. Eso es un poco lo que más me asusta a mí personalmente ahora y creo que cuando oyes, hoy por ejemplo Trump decía, ¿no? Este es el nuevo Pearl Harbor para Estados Unidos, dices, pues estamos en una situación muy parecida. La OMS también decía, ¿no? Esto es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos un poco en eso también, ¿no? Hay muchas cosas que no van a volver a ser como antes del día a día. ¿En qué crees que le va a afectar al periodismo? Bueno, yo creo que hemos tenido en estas cortas semanas un par de lecciones. Una es que no vamos a permitir ya que no se nos permita hacer preguntas, si me permite la redundancia. Creo que ha habido una presión necesaria para que esas ruedas de prensa desde Moncloa no estuviesen tan filtradas y que bueno, a los periodistas se nos permitiese repreguntar, que es nuestra profesión y es nuestra tarea, y que lo único que hacemos es trasladar las preguntas que se hacen los ciudadanos. ¿Cómo va a cambiar también? Pues bueno, antes lo estábamos hablando un poco, estábamos muy obsesionados con la imagen, con cómo vestíamos lo que contábamos y ahora el espectador permite perfectamente que podamos hacer una entrevista como la estamos haciendo ahora mismo tú y yo, quizás con no esa calidad ni con ese buen sonido, pero bueno, si al final lo que importa es lo que estamos contando y no cómo lo estamos contando, ¿no? ¿La televisión cambiará también? Bueno, la televisión va a tener que readaptarse y yo creo que nos hemos dado cuenta también en estas semanas, y seguro que vosotros lo habéis notado también, que no hacen falta grandes gastos para llegar a donde está la noticia, ¿no? Las nuevas tecnologías cada vez nos lo han puesto más fácil, ya lo estábamos experimentando en muchas coberturas, nosotros ya estábamos utilizando la tecnología del móvil desde hace mucho tiempo, desde 2012 la primera elección estadounidense, la primera reelección de Obama, luego en 2016 y ahora es un elemento más en nuestro día a día y eso, bueno, pues nos va a permitir que los costes no sean tan elevados y nos va a permitir hacer información. Y yo creo que también hemos ganado espacio y peso en las parrillas, ¿no? Ahora mismo los que están sujetando las parrillas de las televisiones es la información y es la información en directo. Y eso
bueno, yo creo que es algo que viene para nuestro beneficio, ¿no? También. Muy bien, Elena, muchísimas gracias por habernos abierto esta vez sí que de verdad las puertas de tu casa. Sí, un trocito. Da gusto escuchar los pajaritos, ¿eh? Así uno consigue evadirse un poco de ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y ojalá nos veamos pronto por aquí, por tu tierra. Muchas gracias, Elena. Igualmente, cuidaros mucho. Gracias. Rafael Sánchez Hostiz, presidente de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos escuchando a los propios trabajadores hablar de muchas necesidades. ¿Cuál es la más urgente a esta hora y en este día? Bueno, yo creo que habría que encuadrar lo que estamos hablando de residencias, ¿no? Yo creo que estamos hablando, se habla ahora mismo de forma muchas veces tremendista de lo que pueden ser fallecimientos, contagios en residencias. Yo creo que hay que enmarcar el proceso asistencial dentro de lo que son las personas que estamos atendiendo en este tipo de centros, que no han cambiado nada de las personas que estaban antes del coronavirus. Estos centros normalmente acogen a personas con necesidades muy importantes, tanto sanitarias como psicológicas como sociales. Estas personas, desgraciadamente, son las más vulnerables frente al coronavirus. Y realmente esa fragilidad se está demostrando cómo se están incrementando los fallecimientos. Los fallecimientos en las residencias, los fallecimientos en los hospitales, que es donde están atendidas estas personas frágiles. Me dice, ¿cuáles son las necesidades fundamentales ahora mismo? Sí, las más urgentes. Pues yo creo que estamos asistiendo ahora mismo a un incremento de los contagios dentro de las residencias. Estamos en una segunda oleada y ahora mismo se necesitan urgentemente, por un lado, medidas de protección y, por otro lado, test diagnósticos. Los test diagnósticos parece que se están desbloqueando desde el pasado viernes y las medidas de protección llegan de forma irregular. Y es algo que estamos demandando desde hace semanas. O sea, que no es una cuestión de ahora, sino desde hace semanas estamos demandando esas dos cuestiones esenciales. Decía en la información nuestra compañera Ainhoa Hernández que era imposible saber en este momento el número de personas mayores contagiadas. Francamente, es imposible saber el número de contagios en la sociedad en general por esa falta de test. En cualquier caso, teniendo esa premisa por delante, dentro de los instrumentos que necesitan los trabajadores, ¿qué se echa en falta? ¿Hay verdaderamente un problema con las mascarillas para los trabajadores? Hombre, hay un problema ahora, antes, y esperemos que después no. Es decir, nosotros hay que tener en cuenta que hemos sido una cadena de un problema que no deja de ser sanitario. Un problema sanitario en los cuales la sociedad en su conjunto, los departamentos, en este caso del Gobierno de Navarra, nos han asignado un rol tanto de cuidadores como de curar. Hemos tenido que cuidar y curar a esas personas dentro de un ámbito residencial que en muchos casos no estaba preparado. Lo que se ha visto es lo que se ve en la vida diaria, es decir, tenemos un sistema sanitario hospitalcentrista, todo el foco se pone en los hospitales, pero nosotros, que estamos al final de la cadena, estamos atendiendo también a personas enfermas. Y lo único que estamos reclamando es, oiga, estamos dispuestos, tenemos los recursos, sabemos que esas personas están mejor cuidadas y muchas veces van a fallecer mejor que en un hospital, en un medio extraño, pero lo único que queremos es que nos den los mismos medios que si fuera un centro hospitalario. Y eso es lo que no ha ocurrido. Y eso es lo que estamos demandando. ¿Qué le parece que en algunas residencias navarras, en algunos de los centros, los trabajadores hayan decidido quedarse con las personas que viven allí y que nadie se mueva del lugar? Pues a mí me parece el gesto admirable, heroico, realmente, porque yo he hablado con alguna persona que está dentro de los centros para un poco transmitirle el cariño, el afecto y el apoyo un poco también del resto de compañeros y profesionales que trabajamos en la geriatría, en el cuidado de mayores, y realmente ellos no sabían, se metían en un pozo que no sabían la profundidad.
como es así, es decir, porque una semana detrás de otra, un día detrás de otra, con una incertidumbre, no sabemos si vamos a estar. Entonces, desde el punto de vista del valor de la heroicidad, a mí me parece absolutamente encomiable y que tiene que ser reconocido. ¿Tiene usted constancia efectivamente de que haya habido, de alguna manera, que se haya requisado material por parte del Ministerio y que complique aún más las cosas? Bueno, yo tengo constancia porque lo hemos sufrido nosotros directamente. Hace tiempo se hablaba y siempre pensaba, esto no sé, esto será de otra comunidad, esto no tiene que ver conmigo, el material va a llegar. ¿Qué pasa? Que cuando semana tras semana el material no llegaba y veíamos que nuestros trabajadores estaban enfrentándose al virus con unas medidas precarias, dentro de lo que pueden ser la Asociación de Residencias, la Patronal de Residencias de ámbito nacional, CEAPS, se promovió una compra conjunta de materiales de protección, mascarillas FFP2, que son las que realmente protegen al virus, FFP1 o quirúrgicas, y lo que son pruebas diagnósticas, porque hay comunidades que tenían carencia, y el pedido se tramitó vía Hong Kong, llegó hace 10 días, llegó a Barcelona, es decir, que no es, se paró en aduana, hemos estado una semana hasta el miércoles pasado, que nos dijeron que el material, pruebas diagnósticas y FFP2 era requisado por el Ministerio. Sabiendo, y ahí está la gravedad del tema, yo creo que es imperdonable, que nosotros no éramos un intermediario para vender y revender, eran mascarillas finalistas, iban dirigidas a trabajadores y a personas mayores de centros residenciales que estaban sufriendo una precariedad de medios. Es decir, eso es lo que me parece a mí inconcebible. Y yo hablo de mi experiencia. En concreto, 8 centros tramitamos 15.000 mascarillas de alta protección que pues no han llegado a las residencias navarras. Pues Rafael, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que las cosas esta semana mejoren pues con la mayor celeridad posible. Muchas gracias. Yo también quería, si me permites, una última cosa. Y yo creo que es transmitir. Nunca las personas mayores de los centros han estado mejor cuidadas que ahora. Nunca hemos tenido una comunicación tan fluida ni con familiares, ni con los propios mayores, ni entre ellos, ni con nosotros. Entonces eso es un valor que yo creo que luego, cuando pase todo esto, tendremos que reflexionar como sociedad. ¿Cómo cuidamos mejor a nuestros mayores? Que se lo merecen. Desde luego que sí, y que con un poquito de suerte llegaremos todos también a cumplir la edad. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Bueno, a la imagen fantasmal que ya nos estamos acostumbrando al atravesar algunas calles y lugares públicos, se suma la que hemos comprobado esta mañana en el Palacio de Justicia de Navarra, tanto por fuera como esta vez por dentro. Solo está abierto el juzgado de guardia y únicamente para realizar trámites urgentes. El resto de cuestiones van por vía telemática o videoconferencia. La actividad judicial no se paraliza en tiempos de coronavirus. Todos los órganos siguen funcionando, pero de manera diferente. En el juzgado de guardia se concentran los trámites más urgentes. A los detenidos, a juicios rápidos con detenido que pudiera haber, actuaciones urgentes como entradas y registros, internamientos psiquiátricos, en definitiva todas las actuaciones que requieren que se salvaguarden los derechos fundamentales de las personas. La afluencia de gente se ha reducido al máximo. Ejemplo de ello es ver los pasillos. Prácticamente podría decir que se ha dejado a cero porque se ha sustituido la necesidad de venir físicamente por la atención que se pueda dar vía telefónica o vía incluso email. Acciones que habitualmente se llevaban a cabo de manera presencial ahora han cambiado. Detenidos se hacen por medio de videoconferencia o medios similares. Las ratificaciones de los internamientos psiquiátricos no exigen un desplazamiento al hospital, sino que se utilizan también los medios técnicos que tenemos hoy en día y todos los atestados se envían telemáticamente de forma que el papel ha quedado reducido a cero para evitar
evitar también pues, el riesgo que implicaba. En esta situación excepcional de confinamiento, tras el decreto del estado de alarma, el número de detenidos no ha aumentado. Si comparamos con los que suele haber en una guardia normal, se ha reducido. Me consta que por parte de policía se está haciendo una función de contención y de intentar pacificar ciertas situaciones que es normal que surjan. Además del juzgado de guardia, el de violencia de género y registro civil tienen presencia física. Donde más se acumula el trabajo es en este último por el aumento de las licencias de sepultura e inscripción de defunciones. Pues al igual que no para la actividad judicial, tampoco lo hacen los agentes de policía foral. El cuerpo autonómico ya ha superado las 1000 denuncias, 1000, se dice pronto, por movilidad ilegal. Se trata de denuncias por desobediencia tras el decreto del estado de alarma. En este tiempo han sido identificadas más de 11.000 personas y controlados más de 11.000 vehículos. Ayer se formularon 57 denuncias. Todas conllevan un expediente sancionador por falta grave. Imagínense, 600 euros así de pronto. Hay otras cosas que no pasan de pronto, que tienen que evolucionar, y es la situación que está atravesando Volkswagen Navarra. La dirección y el comité de empresa han mantenido esta mañana una reunión para retomar la actividad en la planta una vez que se levanten las restricciones a la industria durante el estado de alarma. La intención de la empresa es recuperar la jornada laboral a partir del 20 de abril. El comité, con voluntad de acuerdo, se reunirá mañana para valorar lo que se ha hablado hoy en el encuentro con la dirección. Según ha explicado Alfredo Morales, el presidente del comité de empresa, quieren volver al trabajo de manera ordenada. Para los trabajadores también es muy importante tener asegurado el abastecimiento de las piezas. En primer lugar, lógicamente, que la propia evolución de la legislación nos permita volver a esa actividad. Todo indica de que los diferentes gobiernos, tanto el central como el autonómico, van por esa línea. En segundo lugar, la seguridad. Lógicamente tenemos que sentirnos seguros a la vuelta del trabajo y volvamos a trabajar de una manera ordenada y tranquila. Y lógicamente, en tercer lugar, que tengamos piezas para poder fabricar. El problema que teníamos anteriormente con Italia y con China, hoy se ha extendido al resto del mundo, ¿no? Con lo cual hay aquí una labor importante también de tener ese abastecimiento para no fabricar un día y al día siguiente parar, ¿no? Pues vamos a hablar precisamente de economía con nuestro siguiente invitado, Antonio Moreno. Él es economista de la Universidad de Navarra. Muy buenas noches. Antonio, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál podría ser, de alguna manera, en un primer acercamiento, el impacto económico que está suponiendo la situación en la que nos encontramos? Empezamos a ver un montón de datos, un montón de gráficos que verdaderamente poco a poco hay que ir explicando, pues casi gota a gota. Para un economista como usted, no sé qué es el gota a gota. En primer lugar, una gran incertidumbre. Me parece que ha sido un shock pues, muy inesperado en la economía y evidentemente pues, está teniendo un impacto negativo, todo lo estamos viendo. Creo que las medidas que se han tomado ya inmediatamente implicaban un empeoramiento de la economía. Medidas, por otra parte, necesarias a todas luces, ¿no? Las medidas sanitarias, ¿no? Entonces aquí la economía va muy unida a la recuperación de la normalidad sanitaria, por así decir. Dicho lo cual, bueno, pues dependemos mucho de cómo está la salud, las medidas. Y bueno, en la medida que se vaya mejorando y la tendencia parece que es positiva, pues eso es bueno para la economía, se pueden retomar actividades, pero creo que es justo decir que todavía hay incertidumbre. Estábamos viendo un gráfico de Deloitte que en los últimos días hemos podido analizar con un poco de detalle y de ahí se pueden sacar algunos titulares. Por ejemplo, ¿cómo puede cambiar la manera de comprar a partir de ahora? Porque es verdad que ahora mismo, no pudiendo salir de casa, mucha gente se tiene que buscar la vida. O los que se los llevan a casa o los que pagan porque les lleven a casa la comida. ¿En qué más van a cambiar las cosas una vez que esto termine? Efectivamente, yo he visto ese gráfico también y me parece que es un gráfico útil porque señala el restablecimiento progresivo del orden, ¿no? de las distintas actividades y, por ejemplo, como el turismo, pues a final de año ya se restablecería, etcétera. Pero a mí me gustaría
bueno, destacar que habría que tomárselo con cautela. Es decir, me parece que es una dinámica a la que este gráfico enseña que tiene sentido, pero en torno al cual también hay mucha incertidumbre. Es decir, vamos a empezar a trabajar con normalidad, bueno, vamos a decir en verano. ¿Cómo van a ser esas restricciones? Creo que todavía no lo sabemos y creo que estamos totalmente determinados por lo que suceda con el tema sanitario. Es decir, aquí evidentemente desde el punto de vista económico, cuanto antes se reabran las cosas y vuelva a la normalidad mejor, pero digamos hace falta garantías sanitarias. No se puede perder esto de vista y creo que tenemos ya experiencias históricas en las cuales cuando se han reabierto las cosas sin que el tema sanitario estuviese resuelto, luego al final ha sido peor para las economías, ¿no? Y económicamente, ¿qué sectores son los que a bote pronto podemos pensar que se van a tener que reinventar sí o sí? Pues yo pienso que en España, francamente, bueno, pues somos un país bastante afectado, ¿no? Y también hay otros países, ¿no? Pero siendo el turismo el sector más importante, el 15% del PIB, y bueno, también todo el sector de restauración y de servicios, evidentemente, bueno, pues que por otra parte es normal, ¿no? Digamos que es nuestra forma de vida aquí en España, hacer la vida en la calle, estas actividades, el turismo, etcétera, pues realmente vamos a tener que repensar cómo realizar esas actividades, vamos a tener que, bueno, pues también apoyarnos en otros sectores como la digitalización, pensar efectivamente nuevas fórmulas, potenciar el turismo nacional, creo, por lo menos a corto plazo, ¿no? Quizá a medio plazo, bueno, pues vuelve al turismo internacional, ¿no? Como dice este gráfico de Deloitte, pero creo que a corto plazo efectivamente, bueno, pues tendremos que hacer cosas nuevas, probablemente tendremos que trabajar algo más en verano y, bueno, pues creo que efectivamente la economía española pues está siendo afectado en esos sectores, ¿no? De una manera seria. O sea que ese sería uno de los mensajes que deberíamos trasladar ahora, Antonio, que no nos oye nadie, ¿no? Que si nos vamos de vacaciones, que lo hagamos dentro del país. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Y ya que estamos en Navarra, pues Navarra creo que también es un sitio estupendo, ¿no? También hay que decir que Navarra, en todo este escenario, bueno, pues evidentemente en esta crisis tan global y tan nacional está siendo afectada, pero creo que tiene al menos dos ventajas en las que apoyarse. Una es que tiene una economía diversificada, es decir, no solo depende del sector servicios o del turismo. Y por otra parte, creo que al tener nuestra hacienda pública podemos hacer algunas políticas fiscales especiales que otros sitios no pueden hacer y pueden ayudar a esa recuperación que todos estamos deseando y que ojalá llegue en la segunda parte del año. Muy bien, Antonio Moreno, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá la recuperación, ojalá fallen todas las predicciones. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos ya. Nos vamos y nos hemos propuesto de esta manera improvisada, con esta programación que Navarra Televisión les está ofreciendo de manera especial desde hace 3 semanas, recorrer la comunidad y demostrarnos a nosotros mismos que lo podemos hacer, que podemos quedarnos en casa. En Villava, en Atarrabia, también lo tiene claro. Muy buenas noches.